gusto que estén acá. Vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Solamente regálenme un minutito y ya vuelvo para tener todo listo. Nada más. No se preocupe. Recuerden que las charlas son grabadas y las subimos específicamente a lo que es el canal de YouTube de momento de lo que es específicamente la ASO1. En estos días estamos abriendo lo que es el canal de la comunidad de software libre para que específicamente puedan volver a repasar o que puedan hacer uso de lo que son las charlas que se han venido impartiendo como talleres de capacitación. Y igualmente recordarles que todos los martes a las 4 de la tarde, entonces estamos con estas iniciativas de capacitación en diferentes temáticas, tanto técnicas como no técnicas, en el área de software libre. Listo, ya volví. Ok. Bueno, voy a compartir un momento la pantalla para que todos puedan. Ahí yo creo que ya estarían viendo mi pantalla. Okay, bueno, para iniciar, bueno, la charla le pusimos como título Introducción a la planificación de proyectos con Gantt Project. Gantt Project es una herramienta para gestionar proyectos que en realidad es una herramienta sumamente útil porque permite la planificación de proyectos de cualquier tipo. O sea, ahí usted puede planificar desde proyectos personales, de la U, no sé, laborales, de cualquier tipo. Entonces, esa es la ventaja que tiene esta herramienta y poco a poco vamos a ir explicando un poco más, ¿verdad?, de la herramienta, cuáles son las ventajas, las utilidades que se le pueden dar, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la agenda de esta sesión. Bueno, primero vamos a hablar sobre qué es Gantt Project, sobre un poco cómo instalarlo, las características y funciones que tienen por ahí, ventajas y el taller, ¿verdad? El taller que sería ya así como ver cómo funciona la herramienta, las características, etcétera. Entonces, ahora sí, ¿qué es Gantt Project? Bueno, Gantt Project es un programa de código abierto. Eso quiere decir que pues, podemos realizar modificaciones sobre él, estudiando el código y poder adaptarlo, digamos, a otras necesidades. Además de eso, bueno, está ya dije, ¿verdad?, que el propósito es la gestión de proyectos de cualquier tipo y está disponible en sistemas operativos como Windows, Linux y Mac. Yo sé que tal vez a muchos se les viene así la pregunta de qué significa Gantt, ¿verdad? Porque se llama Gantt Project y entonces viene como la pregunta, bueno, el diagrama de Gantt, aquí puse la definición, que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto a tareas o actividades en un tiempo total determinado. Entonces esa es la idea, ¿verdad?, del software. Según unas tareas que nosotros tengamos, pues poder colocarlas en un diagrama que permita visualizarlas de una manera. En cuanto a la instalación, sí es necesario, bueno, acá por cuestión de tiempo no puedo realizar toda la instalación paso a paso, pero sí quiero decirles cuáles son esas cosas necesarias para poder tener Gantt Project en nuestra computadora. En primer lugar, necesitamos instalar Java. Yo sé que muchos ya lo tienen, ¿verdad? Porque hay muchas aplicaciones que lo necesitan, pero si no lo tienen, sí es importante que lo descarguen. Y también, bueno, obviamente el Gantt Project, que acá voy a dirigirme. Esta sería la página de Java. Entonces, digamos, acá pueden descargar sin ningún problema la versión gratuita de Java. Y en la página de Gantt Project, acá pueden descargar Gantt Project, donde dice Free Download. Y ahí entonces ya tendrían, ¿verdad?, el sistema en su computadora y funcionando. Entonces, bueno, ahí vamos a volver acá. Entonces, la instalación, ¿verdad?, es muy sencilla. Al final es un siguiente, como lo conocemos. No hay mucha configuración ni nada. Es simplemente instalarlo y automáticamente ya lo van a tener en su computadora.
Con respecto a las características y funciones que tenemos en este sistema, bueno, hay muchas y por eso es que hoy vamos a realizar una introducción a esas características y funciones, viéndolas ya en su parte, ¿verdad?, funcional. Pero hay muchas, en realidad es un programa muy completo y ya tiene bastantes años, si no me equivoco, tipo 2003, 2004, se sacó la primera versión y entonces claramente pues se ha trabajado bastante. Entonces, entre lo que permite es crear una estructura de glosa de trabajo, jerarquía de tareas y dependencias, el gráfico de Gantt que les mencioné anteriormente, el gráfico de carga de recursos, líneas de base, generación de tabla PERT, informes PDF, HTML, bueno, intercambiar datos con aplicaciones de hojas de cálculo, trabajo en grupo basado en WebDAV, el formato del archivo proyectos XML y además está disponible en muchos idiomas. Entonces, hasta acá yo siento que tal vez muchas personas se pregunten en qué les puede beneficiar utilizar este sistema. Y es por esto que coloqué las ventajas. Bueno, además de que es gratuita la aplicación, permite crear diagramas que nos van a permitir tener una mejor visualización de nuestras tareas, del tiempo que les vamos a dedicar. Es intuitivo, es fácil de usar, la interfaz también es muy amigable y como les dije, puede ser usado para diversos propósitos. Aquí no hay límites en cuanto a eso. Entonces, si ustedes son chicos, que creo que la mayoría son de la U, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que en Ingeniería 1, Ingeniería 2, Ingeniería 3, cursos ya avanzados, nos piden o estamos haciendo un proyecto ya grande en donde tenemos que distribuir el tiempo de la mejor manera y ese tipo de programa me va a permitir a mí tener un mejor control del tiempo, manejar las tareas de mejor manera y entonces así en equipos, ¿verdad? Ya en proyectos de equipos, vamos a tener, ok, tal tarea le toca a Julanito y tiene que cumplirla en este tiempo. Y entonces así ya vamos teniendo una estructura más ordenada y bueno, yo que estoy en Ingeniería 3, sí les digo que este tipo de cosas ayudan mucho a mantener un orden y así salir con las tareas a tiempo, que es la ventaja de llevar este tipo de control. Bueno, ahí vamos, antes de dar los agradecimientos respectivos, vamos a pasar al taller. Entonces, para el taller, bueno, ya cuando tengan, ya les vuelvo a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ok, ahí creo que ya están viendo perfectamente en mi pantalla. Igual cualquier cosa, si no, nada más me avisan, pero yo creo que ahí estamos. Entonces, vamos a pasar ahora sí a lo que es el taller. No quiero hacerlo muy largo ni muy aburrido, quiero enseñar lo básico, lo que nos interesa, y así entonces en cualquier momento en que tengan consultas, con muchísimo gusto se las puedo aclarar. Bueno, aquí, esta es la interfaz, ¿verdad? La interfaz gráfica que vamos a tener, la interfaz de Gantt Project. Es muy fácil de utilizar, es muy amigable, como decía la presentación. Entonces vamos a darle así como una vista previa. Vamos a tener el proyecto, tenemos en realidad todas esas opciones que tenemos normalmente como en Word, por ejemplo, abrir, nuevo, todas esas cosas, importar, exportar, que después se va a explicar, editar, tenemos ver, tarea, recursos y ayuda. Entonces, en realidad yo siento que es un programa muy chido porque no se va o sea, esos que tienen un montón de cosas y al final es muy complicado utilizarlos, ¿verdad? Más bien, pues tiene las cosas necesarias y entonces eso hace que sea un poco más fácil de utilizarlo. Entonces, bueno, en este caso voy a crear un proyecto ficticio para poder hacer el proyecto acá en Gantt. Es un proyecto ficticio y todas las duraciones y todo lo que voy a poner es igual, ¿verdad? Ficticio, entonces para que sepan por ahí. Entonces, vean, vamos primero a propiedades del proyecto para poder crear el proyecto. Acá, estando acá, le sale una ventanita. Es que no sé si compartí solamente el Gantt y... Vamos a ver. Ok, perfecto. Gracias por decirme por ahí. Entonces, bueno, vamos a ponerle a este proyecto, le vamos a poner construcción
del auditorio. Sí, la vamos a poner. Entonces, este es un proyecto así muy, muy sencillo. Como les dije, eso va aplicado, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto personal, ahí lo colocan. Si es un proyecto de la U, colocan el nombre, el que ustedes deseen. Organización, yo le voy a poner Universidad Nacional, ¿verdad? Ahí, eso si tuvieran una página web, ¿verdad? La colocan y una descripción. Entonces, ahí lo voy a aceptar. Esas son las del proyecto. Comenzar un asterisco acá significa que no he guardado la, ¿verdad? Entonces, ahí pueden darle guardar como. Y yo le voy a poner proyecto. Listo. Entonces, ya ahí guardé. Entonces, ahora sí puedo empezar a editar todo. En cuanto a, bueno, proyecto, propiedades. Ahora sí, yo lo que quiero es planificar la construcción de auditorio. Entonces, digamos que yo necesito todas esas funciones, por ejemplo, el arquitecto, el albañil, el electricista, etc. Entonces, todas esas funciones uno las puede agregar acá, donde dice funciones. Y ahí vamos a ir agregando cada una. No me detuve tanto en esto que es el calendario del proyecto, bueno, porque aquí uno define qué días se van a trabajar y qué días no. Días del fin de semana, estamos hablando que sábado y domingo no vamos, o sea, son los días del fin de semana y no vamos a trabajar. Y aquí se pueden agregar, qué sé yo, días festivos como Día de la Madre, todos los que sean en Costa Rica, ¿verdad? Acá no lo vamos a hacer, pero igual aquí ustedes pueden, por ejemplo, vean, aquí ya tienen precargados de algunos países y se pueden agregar, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. Entonces, añadir, como les dije, aquí van todas esas funciones de nuestro proyecto. Entonces, vamos a necesitar un arquitecto. Vamos a necesitar un albañil. Vamos a necesitar un topógrafo, un electricista y un fontanero. Vamos a ver. Esas son nuestras funciones por el momento. Es importante mencionarles que el proyecto en Gantt Project trae funciones por defecto, que son más orientadas a la parte de desarrollo de software. Por eso es que yo tengo que agregar estas funciones. ¿Por qué? Porque él trae, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, trae desarrollador web, analista, etcétera, pero porque, ¿verdad? Viene por defecto para lo que es desarrollo de software. Aquí ustedes pueden agregarle lo que quieran externo, ¿verdad? Por ejemplo, arquitecto, albañil. Yo agregué todas esas funciones que voy a necesitar en mi proyecto. Entonces, aceptar y listo. Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar a definir nuestra estructura del proyecto. En todo proyecto necesitamos recurso humano, ¿verdad? Personal que va a realizar las tareas del proyecto. En todo proyecto se necesita, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a ir donde dice diagrama de recursos. En diagrama de recursos vamos a agregar todo el personal que va a participar en ese proyecto. Entonces, aquí podemos agregar X cantidad de personas, las que ustedes deseen, y yo en este caso voy a agregar algunas, no voy a agregar tantas para no durar tanto. Pero yo sí les voy a dar un consejo. Cuando ustedes agreguen el nombre, ustedes obviamente se irían de una vez para colocar el nombre de la persona, y está bien. Pero en proyectos más grandes, en proyectos donde, por ejemplo, ocupas presentar este diagrama a un cliente en específico, no es recomendado colocar nombres en este campo en específico. ¿Por qué? Bueno, porque si usted se lo va a presentar a un cliente, el cliente no va a conocer quién es Juan Pérez, sino que él va a saber, por ejemplo, que existe un arquitecto, que existe un albañil, pero no va a conocer los pronombres. Entonces, aquí yo lo que voy a colocar es, le voy a poner arquitecto principal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ahí ustedes pueden agregar, esto no es necesario, el email, ¿verdad? Y todo eso. Y acá en función, yo le voy a colocar, por ejemplo, arquitecto. La tarifa es cuánto se gana al día ese arquitecto, ¿verdad? Por su trabajo. Vamos a colocarle unos 52,000 colones. Ojo,
es súper importante. Si estamos hablando de un proyecto en el que no importa poner una tarifa de cuánto gana esa persona, porque no gana nada, ¿verdad? Se dejan cero, no hay ningún problema, al final no va a afectar en nada, en nada. Se hace esto porque también vamos a ocupar la característica que me calcula los costos, ¿verdad? Pero en realidad no es estrictamente necesario. Entonces, en personalizadas, como yo aquí le puse arquitecto principal, días libres y columnas personalizadas son las otras opciones que tengo. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa. En días libres yo no voy a agregar nada. Digamos que parejo trabaja. Es igual, si ustedes desean lo hacen. Y en administrar columnas son todas las columnas que ustedes quieran agregar, otras cosas que ustedes quieran saber de sus recursos, del recurso humano. Por mi parte, yo quiero agregar, como el nombre le puse arquitecto principal, agrego una columna que se llame nombre y apellidos. Aquí yo sí voy a colocar el nombre y el apellido de esa persona. Entonces, digamos que, bueno, ahí vamos a colocarle, ¿verdad? Entonces, ahora sí, yo tengo el arquitecto principal, función arquitecto y nombre y apellido de Rachel Bolívar. Entonces vamos a agregar recursos muy rápido. Vamos a agregar, por ejemplo, ok. Acá en nombre y apellido ven que sale la columna que yo acabo de agregar y vamos a ponerle ahí. Aquí yo agregué un albañil. Si yo voy a agregar un albañil 2, entonces simplemente le doy copiar y le doy pegar eso para no tener que volver a escribir, por ejemplo, todo. Y si la función es la misma y la tarifa es la misma, entonces solo me vengo a cambiar acá el nombre. ¿Ok? Albañil 2, vamos a agregar un nuevo recurso. Esto se ve un poco repetitivo que yo estoy poniendo fontanero, fontanero, pero ¿qué pasa? Es un proyecto pequeño, un proyecto grande, sí, fontanero 1, 2, 3, A, B, C, como quieran, ¿verdad? Ok. Igual yo les recomiendo en proyectos de la U, así, poner aquí el nombre de la persona específicamente, ahí no hay ningún problema. Ok, y bueno, creo que solamente me faltaría en este caso el electricista. Bueno, listo. Entonces ahí yo ya tengo todos los recursos. Acá dice diagrama de recursos, pero, y no está mostrando en este diagrama nada. Eso es porque todavía no hemos asociado, no hemos creado las tareas ni hemos asociado esos recursos a las tareas. Entonces, en este caso, ahorita no va a salir nada. Pero ya cuando empecemos a crear las tareas, van a ver que sí, ya va a aparecer ahí todo de forma un poco más específica sobre la información de los recursos. Ahora sí, bueno, ya teniendo esto, ya tenemos los recursos, ahora vamos a agregar las tareas de ese proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo en primer lugar hago una lista de todas las tareas. Después las vamos estructurando. Es una forma, ¿verdad?, de hacerlo. Si ustedes desean de una vez ir colocando la duración, ir colocando la fecha de inicio, fecha de final, no hay ningún problema, pero considero que esta forma es un poco más rápida. Entonces, clic derecho, nueva tarea, pueden agregarla acá también, nueva tarea. Incluso pueden darle control T y pueden agregar una tarea, entonces hay varias opciones. Ahora, la primera tarea, normalmente uno coloca el nombre del proyecto.
porque esa es la tarea que engloba todo. Por ejemplo, proyecto de ingeniería 3, proyecto de ingeniería 1 o construcción de tal cosa. Esa es la tarea que engloba todo. Entonces se pone en primer lugar, construcción de auditorio. Así se llama nuestro proyecto. Vamos agregando las tareas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles tareas? Vamos a agregar medición de terreno, todas en orden. Puse en propiedades, si le dan clic derecho y van a propiedades de la tarea, pueden, por ejemplo, cambiarla. Que yo me equivoqué y escribí mal, entonces terreno. Listo. Si voy un poco rápido, es por una cuestión de que si hay que agregar varias cosillas acá, pero de igual forma, el video va a quedar para que puedan repasarlo después. Vean, acá si a ustedes se les olvida, por ejemplo, colocar una tarea, que esto me pasó a mí, entonces ustedes vienen aquí de arriba de donde la quieran agregar y le dan una tarea, entonces lo agrega ahí. Vamos a ponerle, por ejemplo, fase 1. ¿Por qué fase 1? Bueno, porque normalmente un proyecto se divide en fases, en etapas, y entonces es mejor tener bien definidas esas etapas. Entonces, ahí le di agregar tarea y me la agregó abajo de ahí. Entonces, aquí mejor, ¿verdad? Para que la agregue abajo. Vamos con la fase 2. Y esa fase 2 se llama, digamos, colocar cimientos. La otra se va a llamar levantar estructura. Vamos con la fase 3. Esa fase 3, fontanería, digamos. Y ahí vamos a agregar una nueva tarea. Colocación de tubería. Y por último, la fase 4, que le vamos a poner finalización. Y acá en finalización, detalles. Y por último, entrega de proyecto. Listo. Entonces yo ya tengo, bueno, la fase 2, acá podríamos colocarle ahora sí, vean, ya teniendo listadas todas nuestras tareas, ustedes dirán, sí, ya tenemos todas las tareas, pero no tienen ninguna estructura definida. Y de hecho, pues todas están iniciando el 26 de mayo. Entonces eso claramente no se ajusta nada a la vida real, ¿verdad? Que ya claramente no todas las tareas van a iniciar el mismo día. Entonces para eso, por eso les dije que primero íbamos a listar todas las tareas y después poco a poco las vamos a ir organizando. ¿Cómo? Bueno, vean, si yo agarro y yo digo, medición de terreno, ¿a quién pertenece? A la fase 1, ¿cierto? Entonces agarro, mantengo el clic y la pongo ahí en fase 1. Entonces cuando yo le doy más, vean que medición de terreno ya está ahí. Igual, por ejemplo, si yo le hago aquí. Entonces ya ahí tenemos esas dos. Manteniendo control, ustedes pueden seleccionar todas las que deseen y hacer lo mismo. Entonces ahí está la fase 2. Bueno, ahí está. Hay otra forma y es manteniendo con control, igual seleccionando, dándole clic derecho donde dice intentar. Entonces ahí igual se colocan sobre la fase 3 y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí está, listo. Entonces ven que ya tenemos fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 bien definidas y con sus tareas en cada fase, ¿verdad? Ahora sí, ya teniendo eso en cuenta, todas las fases pertenecen a la primera tarea, que es la construcción del auditorio, que esa es la tarea que engloba todo el proyecto. Entonces, igual, si agarramos todas las fases y las colocamos ahí, entonces ven que todas se van a meter ahí en construcción del auditorio. Ahora sí, ya tenemos eso bien definido. Ya sabemos que tenemos la construcción del auditorio, que es nuestra tarea principal,
y sus respectivas fases con sus respectivas tareas. Ahora sí, igual siguen iniciando el 26 de mayo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que establecer una duración real a esas tareas. No todas van a durar un día, tienen diferentes duraciones. Entonces, para eso, les damos doble clic sobre la tarea que tengamos y en duración, vean, en duración vamos a colocar la duración que vaya a tener esa tarea, básicamente. Entonces, por ejemplo, digamos que yo que esto va a durar 5 días. Entonces, ven que esa línea de esa tarea se hizo más larga. Además de eso, de que como la fase 1, en la fase 1 está esa tarea, también la fase 1 se hizo más larga. Y como la fase 1 está dentro del proyecto, por eso también se hizo más larga. Entonces vean cómo se va acomodando la estructura de una mejor manera. Entonces voy a hacer rápidamente eso, voy a cambiarle a toda la duración. A esta le voy a poner 6, a esta le voy a colocar 10. Y lo que estoy haciendo es cambiándole la duración a todas las, tareas. Vamos a ver. Ok, entonces ya tengo todas las tareas ahí. Pero hay un asunto sumamente importante. Es el siguiente. Si ustedes ven igual, todas siguen iniciando el mismo día. Entonces, acá es donde entramos a ver las propiedades de cada tarea. Cuando yo me meto en una tarea, yo tengo diferentes propiedades. ¿Cuáles son? Bueno, antecesores, recursos y columnas personalizadas. Acá ustedes, por ejemplo, pueden agregar un color a las tareas, pueden agregarle antecesores que se refiere a dependencias, y eso es justamente lo que vamos a hacer. Bueno, vean, si ustedes se fijan, esta tarea que es situar el edificio depende de medición de terreno, ¿cierto? Depende de esta. Entonces, como hay una dependencia, yo necesito agregarla para que el programa sepa, ok, que yo no puedo iniciar esa tarea hasta que termine la anterior. Entonces, yo me vengo a situar el edificio, le doy doble clic, me vengo a antecesores y aquí busco la tarea de la cual depende. Bueno, es situar el edificio. Perdón. Vamos a ver, le di acá, en situar el edificio. Fase 1, preparación. Algo está pasando acá porque vamos a irnos de nuevo a situar el edificio. Aquí está, medición de terreno. Medición de terreno. Entonces, colocamos ahí fin inicio, quiere decir que hasta que finalice medición de terreno, voy a iniciar, situar el edificio, aceptar. Entonces, vean qué pasó, vean esta flechita. Esta flechita significa dependencia. Hace referencia a que yo no voy a iniciar a situar el edificio hasta que termine la medición del terreno. Después, ¿qué podemos hacer? Bueno, pasa lo mismo con la fase 2. Yo no puedo iniciar la fase 2 hasta que concluya la fase 1. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo. Voy y digo, ok, esta depende de la... Entonces, la fase 2 no va a iniciar hasta que no termine esa fase 1. Entonces, ven que así ya se va acomodando y no tengo que hacerlo manualmente, sino que es un poco más ágil, más sencillo. Vamos a hacer lo mismo con, por ejemplo, levantar estructura. Levantar estructura depende de colocar cimientos, fin, inicio. Entonces, ahí está. Bueno, acá se me está haciendo un poco grande. Entonces, voy a hacerle... Vamos a hacerlo un poquito más para que ustedes puedan ir viendo toda la estructura de una mejor manera. Ok, ahora vamos por ejemplo con la fase 3, que la fase 3 depende de la fase 2. Y la fase 4 va a depender de la fase 3. Listo, entonces ya pueden notar que tenemos la estructura bien definida y el proyecto, que es la tarea principal, se acopló perfectamente a ese inicio y a ese fin que le estamos dando al proyecto. Ahora, esta entrega al proyecto tiene una característica muy importante. ¿Cuál es esa característica? Bueno, esa característica es que es un hito y aquí viene la opción. Bueno, no sé si conocen el significado de un hito, pero un hito es un momento importante, un momento específico en un proyecto. Y entrega al proyecto es
es un hito, porque es un momento importante. Ok, ya, toma, aquí está el proyecto, ya lo vamos a entregar. Entonces, es un momento específico, no es como que yo dure tanto tiempo, ¿verdad?, entregando el proyecto, sino que es un momento específico. Entonces, cuando nosotros le marcamos como hito, ya ni siquiera me permite agregarle una duración. ¿Por qué? Porque eso no tiene duración. Entonces, ven que acá se coloca el hito, pero yo no puedo entregar el proyecto hasta que termine los detalles de finalización. Entonces, igual, este hito depende de detalles de finalización. Listo. Entonces, ahí está. Ya en ese caso, yo tendría toda la estructura creada. Podemos, por ejemplo, igual acá darle doble clic a la tarea desde el diagrama y cambiarle colores. Digamos que yo quiero, por ejemplo, tener la primera fase en color azul para yo identificarla, que es una fase diferente, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo y cambiar los colores a todas las fases, etcétera. En esta no agregué dependencia porque digamos que pueden iniciar al mismo tiempo, no hay ningún problema. En las otras sí agregué dependencias porque una tarea no puede iniciar hasta que finalice la otra. Entonces, listo, tenemos nuestras estructuras de las tareas, tenemos la duración, tenemos el tiempo de inicio, el tiempo de finalización y tenemos nuestro hito final que es la entrega del proyecto. Entonces, ya nosotros tenemos una idea más o menos de cuándo va a iniciar el proyecto y cuándo va a terminar. Acá nos los tira por semanas porque es un proyecto relativamente largo. Tiene una fecha de inicio del 26 de mayo y finaliza el 24 de julio. Entonces, acá yo sí les voy a dar un tip y es que acá pueden darle clic de derecho, administrar columnas. Y acá pueden agregar las columnas que ustedes deseen. Yo en este caso voy a agregar costo, dándole mostrar selección y duración, que son columnas que me parecen importantes manejarlas para poder tenerlas por ahí. Entonces aquí estamos hablando de 44 días de duración. Y el costo no está todavía porque todavía nosotros no hemos asociado ningún recurso a estas tareas. Entonces, vamos a ir de nuevamente acá. Bueno, antecesores ya se los expliqué, es la parte de dependencias. En antecesores ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, vean que acá fin, inicio, fin, fin quiere decir que terminan al mismo tiempo. Inicio, fin quiere decir que hasta que no inicia aquella o cuando inicia la anterior, más bien, finaliza esta. Y inicio, inicio quiere decir que inician al mismo tiempo. Entonces voy a borrarlas porque en realidad a mí eso no me interesaba agregarlo. Ahora sí, ya teniendo esto en cuenta, ya tenemos toda la estructura definida, vamos a asociar aquellos recursos que habíamos agregado anteriormente a cada una de las tareas. Para eso, ya tenemos acá los recursos y esto es muy sencillo. Nada más vamos, por ejemplo, a medición del terreno. Vamos a recursos. Yo digo, quiero que el arquitecto principal esté como coordinador y esté en un 50% de su tiempo atento a esa tarea. Después, quiero que el topógrafo esté en un 100% atento a esa tarea. Vamos a ver. Ok. Aceptar. Igual acá en recursos, arquitecto, vamos a ponerle un 50%. Este 50 significa que va a estar en un 50% dedicado a esa tarea. Y el topógrafo quiero que esté en un 100%. Entonces, vean qué va a pasar. Yo me vengo a diagrama de recursos y ya como le agregué al arquitecto principal y al topógrafo una tarea, ya debería de salirme acá. Ven, ya me sale cuánto tiempo va a estar dedicado. Entonces, ok, si estamos en un proyecto de la U, por ejemplo, de la universidad, entonces tal persona va a estar dedicada en un 50%, en un 60% a esa tarea específica. Rápidamente voy a agregar las demás para que vean cómo funcionaría.
Ok. Bueno, vean qué pasa acá. En colocación de tubería voy a decir que el arquitecto principal va a estar en un 100% y que el fontanero igual en un 100%. Quiero que vean qué va a pasar acá. No sé si, vamos a ver si le di a aceptar. Sí. Y en el de electricista pasa lo mismo. Voy al arquitecto principal en un 100% y el electricista en un 100%. Entonces, estas dos tareas están iniciando, tienen el mismo inicio. Y además de eso, pues comparten un gran tiempo en la misma línea de tiempo. Entonces, vean qué pasa, que yo le agregué que al arquitecto iba a estar un 100% en esta tarea y un 100% en esta otra tarea. Entonces, ahí hay una sobreexplotación, porque yo le estoy diciendo, ok, arquitecto, tiene que estar el 100% en una tarea y en ese mismo tiempo el 100% en la otra tarea. Entonces, si yo me voy al diagrama de recursos, aquí me sale una sobreexplotación, me sale un 200%, o sea, no es posible que el arquitecto esté un 200% trabajando, digamos, no es posible. Entonces ahí es donde tenemos que realizar esas correcciones, porque eso no es posible. Entonces venimos acá y aquí decimos, no, mejor que esté un 50 en esta y que también esté un 50 en esta otra tarea. Y así entonces repartimos el tiempo, nos venimos al diagrama y ahora sí se corrige. Ya no está esa sobreexplotación, ya no está ese problema que antes nos generaba. Listo. Entonces, ya agregamos, solamente nos falta los de detalles de finalización, que en ese caso quiero usar arquitecto, albañil, albañil 2, aceptar y listo. Entonces, bueno, en la entrega del proyecto podemos colocar aquí al arquitecto. Venimos acá y aquí está nuestro diagrama de recursos. Ya sabemos ahí cómo está distribuido el tiempo de nuestro proyecto. Si ustedes se fijan, cada una de estas líneas corresponde a, por ejemplo, arquitecto principal, todo va a estar ocupado en la semana 22 un 50%, en la semana 23 un 50%, en la semana 24 un 50-50. Entonces ven que ahí me va dando toda la especificación. Cuando no sale un 50, eso quiere decir, bueno, que va a estar un 100%. Solamente me salen este color. Listo. Si ustedes notan nada más para que lo noten, los hitos salen acá arriba, que es entrega de proyecto, que es un momento específico, ¿verdad? De ese proyecto. Ya para ir finalizando con esto, que en realidad pues tuve que ir haciéndolo un poco rápido por cuestión de tiempo, pero aquí podríamos pues durar mucho más tiempo analizando todas las funciones que tiene este programa. Nada más quería enseñarles acá, por ejemplo, que si le doy clic derecho y me voy a propiedades del gráfico, yo podría agregar a la derecha de cada tarea los recursos asignados. Entonces, cada uno me va a salir, por ejemplo, arquitecto principal y topógrafo. Me sale así porque yo les puse el nombre así. Pero si ustedes, por ejemplo, pusieran el nombre, ahí va a salir Rachel Bolívar, fulanito de tal. Ahí van a salir a la par de cada tarea. Entonces, ok, en un proyecto, igual, personal o como sean, ahí ustedes ya podrían saber a quién está asignado. Y en cuanto al que sale entre llaves, es el encargado de esa tarea, ¿verdad? El coordinador, más que todo. Entonces, esta línea azul que está acá y esta línea azul corresponden al inicio y al fin del proyecto. Y bueno, en realidad ahí ustedes podrían hacer muchas cosas más, agregar más tareas, más dependencias. Y otra cosa sumamente importante que se me había olvidado decirles es que estas líneas verticales que están acá son los fines de semana, son los fines de semana. Entonces por eso es que salen por ahí. Y por eso es que justamente aquí ustedes ven que nosotros terminamos los detalles finales y hasta la flechita sigue y después entregamos el proyecto porque cae en fin de semana. Entonces hasta el lunes, digamos, se entregaría el proyecto. Ahora sí, ya para concluir, vamos a ver nada más cómo podríamos exportar esto para tenerlo en otro formato.
y poder visualizarlo de una mejor manera, o entregarlo a un cliente, o entregarlo a los compañeros del equipo, decirle, tome, aquí está la planificación del proyecto, para que conozca cómo más o menos van a ir dirigidas las tareas, el tiempo, ejecución, etc. Entonces aquí nos vamos, por ejemplo, a exportar. En exportar hay varias opciones. En realidad, por ejemplo, Microsoft Project es una opción, exportarlo en ese tipo de archivo, en un PNG. Podemos exportarlo en informe HTML, en archivo de valores separados por coma, en informe PDF. A mí, bueno, el que me parece más completo es el informe PDF. Solamente voy a ver que todo esté aquí bien, que aquí también. Entonces vamos a exportarlo como informe PDF. Siguiente, aquí ustedes eligen la ubicación. Le puse proyecto charla, software libre, ok. Ahí eligen la ubicación, les tira esta ventanita para que la elijan. La fecha de inicio y fecha de fin en realidad inicia antes del proyecto y finaliza después de que concluyamos el proyecto. Esto es para que el diagrama se pueda visualizar de mejor manera. Acá en tamaño de papel pueden colocar el que quieran. Yo voy a elegir a 3 para que se visualice de mejor forma. Ahí como ustedes quieran. Sí les recomiendo horizontal para que se vea mejor. Y prácticamente eso sería. Ya le di a aceptar. Aquí me está generando el PDF. Y entonces voy a nada más a dejar de compartir esto para enseñarles el PDF que me resultó de la exportación. Ya se los muestro. Ok. Vamos a compartir. Okay. Entonces, acá podemos ver que me genera un PDF. Ese PDF va a tener construcción del auditorio, Universidad Nacional, progreso 0%, eso es porque no hemos tenido ningún progreso, las cantidad de tareas, cantidad de recursos, etc. Entonces aquí me dice todas las tareas, las fases, los costos, ¿verdad? Asociados. Estos costos se calculan según lo que le íbamos a pagar a cada recurso específico. Entonces ahí, por ejemplo, al final este es el costo total del proyecto, 4.640.000 colones, y ahí se va calculando. Después tenemos los recursos, tenemos el diagrama de Gantt que tenemos por ahí, con toda su estructura, y el diagrama de recursos. Entonces ven que el PDF sí me genera una estructura un poco mejor, con más información, y eso me puede permitir ver todo del proyecto. Solamente para ir finalizando ya con esta charla, me gustaría enseñarles cómo agregarle progreso a las tareas. Ya ustedes, digamos, teniendo toda esa estructura, ya pueden agregar progreso a las tareas. Entonces pueden hacerlo dándole doble clic acá y poner aquí el progreso, ¿verdad? Por ejemplo, un 75%. Entonces voy a aceptar y ven que sobre la tarea se marca una línea. Esa línea es el progreso de la tarea. Igual, por ejemplo, ven que ahí sale una flechita negra. Eso es porque me puse el mouse sobre la flechita. Entonces, ok, ahí sobre la línea, perdón. Entonces, ahí ven que yo ya llevo, por ejemplo, el 100% de la tarea. Y acá igual podrían hacerlo. Y entonces ahí ya van viendo el progreso. Entonces en el PDF ya les va a salir, si ya tienen progreso, tanto porcentaje de progreso, ¿verdad? Y ahí en realidad hay muchas otras funciones. Por ejemplo, línea de base, que uno puede ir dándole un seguimiento, a ver si vamos atrasados, si vamos bien con respecto al proyecto. Y para eso es, por ejemplo, si yo le cambio a esta tarea que tengo por acá, le cambio la duración y digo, ya no vamos a durar 6 días, vamos a durar 10 días. Vea cómo se me pone en rojo todo. Eso significa que voy súper atrasada, ¿verdad? Con el proyecto, porque una tarea que antes se hacía en 5 o 6 días, ahora se estaba a hacer en 10. Entonces eso atrasa. Voy a darle control Z para que vean qué pasa, por ejemplo, si más bien duramos menos, duramos 4 días. Entonces más bien aquí llevamos un poco de ventaja, ¿verdad? Estamos bien con el tiempo del proyecto.
Entonces, bueno, me hubiera gustado hablarles un montón más del programa. En realidad es muy, muy completo y yo siempre he dicho que es muy chido porque tiene lo básico, o sea, lo que necesitamos y no es complejo de usar. Además de eso, es gratis, ¿verdad? Es de código abierto y bueno, es sumamente, sumamente útil. Yo sí lo tuve que utilizar en mis cursos de ingeniería, ¿verdad? Para planificación de proyectos, entonces espero que les sea útil y que en algún momento ustedes puedan darle un uso correcto. Si alguien tiene alguna duda, con muchísimo gusto la, la puedo ahí desarrollar. No sé si alguien tiene alguna duda. Buenísimo, Rachel. Chicos, ¿alguien tiene alguna consulta? Para mí muy claro. Está bastante bien explicado. Yo creo que no, ¿verdad? Estamos, estamos bien. Con... Creo que sí, no sé los demás si están por ahí, si tienen alguna consulta, si todo está bien. No, yo lo veo bien explicado y sobre todo fácil de usar, la verdad. Sí, O correcto. sea, Rachel, yo creo que entonces casi que iríamos finalizando, más bien agradecerte, ¿verdad? Por la charla y la exposición. Y bueno, en este caso comentarle a los demás, ¿verdad? Que igualmente todas las semanas, todos los martes, vamos a estar teniendo estas sesiones de capacitación. Rachel, te concedo nuevamente el espacio, nada más para que hagas un cierre y estaríamos con la sesión de hoy. Ok, perfecto. Bueno, vamos a nada más a compartirles acá para que si alguien me quiere contactar, ese es mi correo electrónico, ¿verdad? Por si alguien tiene alguna duda, con muchísimo gusto ahí podría contestarles. Y no, muchísimas gracias por su atención, en serio, espero que les haya gustado. Un poco rápido, ¿verdad? Pero espero que les haya servido. Muchísimas gracias y entonces nos vemos.